La niña lloraba todas las noches mientras la casa se hacía inmensa a su alrededor. El llanto empezaba a la misma hora, como si un reloj interno marcara la ausencia, un sollozo contenido que se transformaba en gemido, luego en palabras sueltas que nadie entendía del todo, y por último en un silencio absoluto que pesaba como una cortina sobre los pasillos. Desde la ventana de su despacho, João Miguel observaba el mar negro y brillante de Angra dos Reis sin encontrar consuelo. Pagaba por la mejor ayuda, renovaba contratos, cambiaba personal. La mansión seguía impecable, las cuentas en orden, pero la noche seguía siendo de llanto. Suave, oleaje lejano. El viento contra las hojas de palmera. Vanessa llegó al portón con la ropa arrugada por el viaje nocturno y una bolsa de tela que olía a jabón y a harina recién hecha. Había aceptado el trabajo porque no quedaba otra. Su hijo, Gabriel, dormía en casa de la abuela esa semana y ella necesitaba el sueldo. No le importaba la mansión, ni el nombre del dueño, ni los rumores de empleados que habían abandonado en masa. Lo que le importaba era que alguien necesitara de su cuidado y que, si podía, mejorar la noche de alguien que lloraba. Si te quedas hasta el final, suscríbete y activa las notificaciones. Queremos saber desde qué ciudad nos ves y conocer historias como esta. Quédate con nosotros hasta la última escena para ver cómo una pequeña cosa puede cambiarlo todo. Entró por la puerta lateral con el corazón a punto de salir del pecho. Le asignaron un cuarto pequeño en el ala de servicio, con una cama estrecha y una ventana que daba al patio de atrás. El primer día conoció a la niña, Valentina. Tenía 7 años y una manera particular de mirar que hacía callar a Vanessa por unos segundos. Los ojos siempre atentos a la luz y una sonrisa que aparecía de forma lenta, como si tuviera que preparar los músculos para permitirla. Valentina tenía una rutina precisa. Las mañanas eran de juegos con bloques y canciones en voz baja, las tardes de paseos por los jardines con un cuidador distinto cada semana, las noches el misterio. «No quiere fotos en las paredes», dijo el mayordomo, con una voz medida al entregar el informe de tareas. El señor decidió quitar las fotografías hace tiempo. Dicen que la casa estaba llena de ellas, pero ahora todo está neutral. Los empleados se fueron porque no podían manejarlo. Vanessa no era ajena a silencios que lo decían todo. En la ciudad donde vivía, había dejado a su madre cuidando a Gabriel y había aprendido a escuchar sin juzgar. Cuando aquel primer llanto nocturno la sorprendió, no sintió lástima ni curiosidad morbosa, sintió una obligación profesional y enseguida un impulso maternal que no supo nombrar. Fue a la habitación de Valentina y la encontró en su cama, las manos buscando algo en el edredón, la boca formando una palabra repetida como si fuera un ritual. Valentina se acercó a Vanessa con la confianza de quien pone en prueba a alguien nuevo. No habló mucho, usó gestos y sonidos que Vanessa aprendió a interpretar con humildad. Le mostró una marca en la pared, un hueco donde algo había sido arrancado, y señaló la ventana por la que la luna se asomaba cada noche. Miró a Vanessa con una intensidad que decía, «¿Tú puedes ayudarme a encontrar lo que falta?». Durante los primeros días, Vanessa observó la inercia de la casa. Personal nuevo, caras amables pero ya cansadas, comidas servidas en horarios estrictos, una tristeza que flotaba en el aire como un olor que se había vuelto parte de la casa. João Miguel era correcto y distante. En conversaciones cortas dejaba ver que había intentado todo: psicólogos, médicos, terapias, cambios de ambiente. Había buscado en la ciencia lo que la memoria no le permitía sanar. «Hicimos todo lo posible», dijo una vez en voz baja sin dejar de mirar el mar. «No puedo traerla de vuelta. No sé cómo ayudarla a dejar de buscarla». Vanessa aprendió a leer a Valentina en pequeños detalles. El modo en que apretaba el puño al escuchar cierto tipo de música, la fascinación casi ritual por la luz de la luna, el confort que encontraba en texturas particulares. Y empezó a notar algo más. La habitación de la niña estaba impecable y desnuda de recuerdos. En el tocador había botes de crema sin una foto junto a ellos. En el estante de juguetes, los huecos parecían mapas de ausencias.
Una tarde, detrás de una puerta que crujía, Vanessa encontró una sala cerrada con llave. Era el cuarto donde guardaban cosas que nadie debía tocar. Sobres con documentos, recuerdos embalados, objetos envueltos en papel encerado. El silencio allí tenía otra densidad, como si los olores fueran más antiguos. Por la rendija de la puerta, Vanessa pudo ver cajas apiladas. Sentía que no podía dejarlo así, era su instinto de cuidadora. Las cosas que pertenecen a una persona deben poder volver a ella. ¿Puedo?, preguntó al mayordomo, que apareció sin que ella lo notara. Ese cuarto lo maneja el señor, contestó con un temple que pedía respeto y distancia. Usted puede limpiar, atender a la niña, no tocar lo demás. Vanessa asintió, pero la curiosidad crecía. En su bolso llevaba una pequeña muñeca de trapo que Gabriel le había dado antes de irse, se la trajo como talismán. Por la noche, cuando la casa dormía y los pasos de la seguridad eran solo una presencia distante, volvió al cuarto. Abrió la puerta con cuidado, tomó una linterna y recorrió las cajas. En la penumbra, unas etiquetas descoloridas la guiaron. Elena, fotos. Recuerdos, correspondencia. El corazón le latía con rapidez y una mezcla de temor y ternura. Encontró una caja pequeña con una nota de papel amarillento y dentro fotografías dobladas donde aparecían momentos familiares. Elena sonriendo con la niña en brazos, Elena arreglando el pelo de Joao Miguel, Elena alzando la mano junto a Valentina en la playa. Había una imagen que la detuvo. Elena sosteniendo a Valentina frente a la ventana de la mansión, la luna llena de fondo. La foto estaba marcada por un dobladillo que indicaba que en algún momento había estado en un marco, en un sitio visible. Al lado, un collar de cuentas con un pequeño colgante en forma de media luna. Vanessa no sabía quién era Elena en detalle, solo lo que le habían dejado entrever. Una madre que ya no estaba, un nombre que Joan Miguel evitaba pronunciar. Sujetó la foto con cuidado. La calidez de la imagen la golpeó como una mano que la llamaba a hacer algo. Volvió al cuarto de Valentina con la foto escondida entre sus ropas. No quería crear expectativa, prefería observar primero. Esa misma noche, mientras Valentina miraba a la luna por la ventana, Vanessa colocó la foto encima de la mesilla, casi a modo de prueba. La niña se detuvo y la miró. No dijo palabras complejas. Se acercó, tocó la foto con la punta de los dedos y luego posó su mano pequeña sobre la ventana. Hizo un sonido que podría ser una palabra, o simplemente una forma de nombrar aquello que sentía. Ma. Vanessa entornó los ojos. No era la confirmación médica lo que buscaba ahí, era la respuesta que de algún modo convocaba presencias que el dinero no podía comprar. A la mañana siguiente hubo otro llanto prolongado. Joan Miguel entró en la habitación agitado, con la mano en la frente. Vanessa, que había pasado ya algunas noches con Valentina, se acercó con calma. «Es por la luna», dijo sin preámbulos. «Ella cree que mamá está en la luna. No es un delirio, es un ritual de seguridad. Si la luna aparece en objetos, se calma». Joan Miguel la miró con una mezcla de incredulidad y una esperanza joven que le dio vergüenza admitir. «¿Y eso le basta?», preguntó con voz áspera. «A veces sí», respondió Vanessa. «No es medicina, señor, es un punto de anclaje. Yo puedo intentar cosas sencillas». No era su estilo imponer soluciones, pero tenía un truco. En la bolsa de tela, además de la muñeca de Gabriel, había un monito de felpa, las costuras gastadas, un ojo cosido de forma torpe, el color desteñido por el sol. Era un objeto pequeño, humilde, pero lleno de la cadencia de los cuidados. Lo había traído sin pensarlo, por si a Gabriel le hiciera falta durante una noche de extraños. Cuando lo ofreció a Valentina, la niña lo miró con curiosidad, lo olfateó y después lo abrazó. El monito tenía la textura de una historia que había pasado por manos muchas veces, transmitía calor. Aquella noche, Valentina dejó de llorar. No fue un milagro inmediato, sino un relevo de pánico por algo que anticipaba seguridad. Abrazó el monito y con la otra mano acomodó la foto de la luna cerca del peluche. Cerró los ojos y comenzó a respirar como quien se asegura de que el mundo sigue siendo sostén. Vanessa cerró la puerta con suavidad y se permitió un suspiro largo que no sabía que aguardaba. El cambio fue pequeño pero visible. Con el monito,
La niña tenía algo para sostener que no podía ser quitado por decisiones de adultos. El objeto no borraba la ausencia, pero ofrecía una narrativa alternativa. Alguien pensó en mí, alguien me dio esto para que no me sintiera sola. Gabriel, al saber lo que había pasado, celebró con una naturalidad que tenía la sabiduría de los niños. Había compartido sin competir. Pasaron las semanas y se fue formando un ritual nocturno que, aunque sencillo, empezó a transformarlo todo. Valentina pedía el monito, pedía que la colocaran cerca de la ventana, pedía que alguien le contara cómo era el mar cuando la marea era alta. Vanessa cantaba canciones suaves que su madre le había enseñado y en la voz de Vanessa la casa reconocía algo humano que no pagaban con nómina. El llanto se volvió menos angustioso. No cesó de inmediato, pero se hizo interrumpido, puntual, como un animal que empieza a confiar en una trampa que no hace daño. No todos en la casa aprobaban la estrategia. Hubo comentarios apagados en la cocina, miradas de algunos empleados nuevos que creían en la rigurosidad de los protocolos. Joan Miguel, por su parte, observaba con esa mezcla de distancia y atención que no sabía manejar. De vez en cuando llegaba a la habitación y se quedaba en la puerta, sin cruzarla, como si el umbral fuera un lugar donde su autoridad y su vulnerabilidad se disputaran. La tensión creció cuando Vanessa, movida por la instintiva necesidad de entender, empezó a buscar más evidencias de Elena. No lo hizo por curiosidad malsana, sino porque comprendió que la ausencia que Joan Miguel había querido convertir en neutralidad era la misma que empujaba a la niña a buscar pertenencias. Si la familia no daba lugar al recuerdo, Valentina lo crearía por su cuenta, con objetos y con rituales, y esos rituales necesitaban anclajes para no convertirse en tormentos. Una noche, mientras ordenaba la ropa de la niña, encontró en la lavadora una servilleta arrugada con una palabra escrita de forma infantil: mamá. La guardó sin decir nada. Otra vez halló un cajón con un libro de cuentos que tenía notas en los márgenes, manos que habían subrayado y dibujado pequeñas lunas. Las pistas no eran pruebas legales, pero contaban una historia que alguien había intentado borrar. Elena había sido central en la cotidianidad de la casa y luego se había convertido en ausencia. Vanessa empezó a entender que el borrado no era solo un gesto práctico, era un modo de supervivencia para Joan Miguel que, sin pretenderlo, dejaba heridas abiertas en la niña. Hacía tiempo que el señor no permitía fotografías visibles. Había decidido que la mejor forma de continuar con la vida era eliminar señales que lo obligaran a recordar. Para alguien que vive entre balances y contratos, eso podía ser algo que funcionara. Para una niña, era un vacío que pedía ser llenado con rituales propios. El primer conflicto directo llegó una tarde que parecía ordinaria. Vanessa encontró una caja pequeña en el ático, envuelta en una tela que olía a lavanda y polvo. Al abrirla, halló correspondencia. En una de las cartas, la caligrafía era firme y cariñosa. Al doblarla, apareció la verdad que nadie había dicho en voz alta: una foto de Elena con la niña, y al reverso, una nota muy breve en la letra de Elena dirigida a João Miguel, que decía: «No permitas que Valentina olvide la luna». La nota estaba destinada a proteger un ritual, a marcar un lugar que la ausencia no debía ocupar. Vanessa sintió que, si mostraba aquello inmediatamente, provocaría una reacción de rechazo en João Miguel que podía ser destructiva. Decidió, en cambio, guardar la carta y la foto en su bolso. No pretendía incriminar a nadie, quería usar esa imagen como puente, no como arma. Sabía que las imágenes podían ser peligrosas en manos de un hombre que había decidido borrar, pero también podía ser un bálsamo si se manejaba con tacto. Así que aguardó, observó y continuó con su trabajo. Esa misma noche, Valentina apareció en su cama con el monito pegado al pecho. Hizo un gesto que Vanessa ya reconocía: abrir las manos, señalar el cielo, deslizar la muñeca pulsera de tela sobre su muñeca imaginaria. Vanessa se sentó al borde de la cama y, como quien lee una historia en voz baja,
le contó cómo su propio hijo, Gabriel, había encontrado un osito en el mercadillo y se lo había dado a ella cuando tenía miedo de la noche. Habló de cómo a veces los objetos viejos guardaban memorias que las palabras no alcanzaban. Valentina la miró con una atención que parecía decir «sigue». Cuando se encendió la luz de la casa al amanecer, Vanessa sintió que algo había cambiado para siempre. El monito no iba a solucionar todo, pero había abierto una grieta en la pared del silencio. Esa grieta, sin embargo, trajo consigo nuevas preguntas. ¿Qué había pasado con Elena? ¿Por qué Joao Miguel había decidido arrancar las imágenes? ¿Podría alguien con tanto poder dejar que una niña buscara consuelo en un mito sobre la luna? En su cuarto, después de dejar a Valentina dormida, Vanessa abrió la carta que había guardado y leyó las palabras de Elena una vez más. Tenía la sensación de que aquella mujer había dejado instrucciones más que recuerdos, una manera de asegurar que la niña conservara un ritual. Entendió también que Joao Miguel no estaba frente a un problema técnico, sino frente a una herida. Y supo que, si quería ayudar, tendría que transitar por espacios de temor y orgullo que no eran suyos, pero que podían ser atravesados con delicadeza. Afuera, la luna trepaba como una quemadura de plata en el cielo, y, por primera vez en mucho tiempo, la casa pareció respirar de manera desigual. Vanessa miró el monito que alcanzaba a asomar por el borde de la cama, y, por un instante, pensó en la posibilidad de que los objetos salven más que la noche. Empezaban a salvar la conversación entre quienes habitaban la casa. No se trataba de engaños, se trataba de puente, una muñeca, una foto, una nota, pequeñas cosas capaces de sostener la memoria. Pero había un problema que las muñecas no solucionaban, la negación de Joao Miguel. Ella sabía que tarde o temprano tendría que hablar con él sobre la caja, sobre la carta, sobre el collar de media luna. Sabía que ese momento probablemente sería duro. La casa, con su marea de silencios, parecía presionar a Vanessa para decidir si permanecer en el papel de cuidadora o convertirse en mediadora. Y el mediar, pensó, a menudo implicaba riesgo. A la mañana siguiente, el mayordomo le entregó una copia de la nómina y una nota. El señor la quiere ver a las 8. El corazón de Vanessa se apretó. Se vistió con la ropa más sencilla que tenía, se peinó el cabello y antes de salir deslizó la foto de Elena en el bolsillo. No sabía qué diría, ni cómo reaccionaría el hombre que la invitaba a su despacho, pero entendía que el momento estaba llegando. Los rituales a menudo demandan una rendición, decir la verdad aunque duela. Entró al despacho y encontró a Joao Miguel de pie junto a la ventana, la mirada fija en el mar. No lo miró al principio, la pared de su distancia aún estaba allí. Él se volvió cuando oyó sus pasos, y su rostro mostró sorpresa, como si no esperara encontrarse con quien había tomado algo que, en su mundo, pertenecía estrictamente a órdenes y protocolos. «Usted trajo un peluche a la niña», dijo, sin saludo. «¿Por qué?» «Porque funciona», contestó Vanessa con calma. «Porque a veces una cosa simple llama a la calma. No es una cura, es consuelo». Él la miró como si evaluara su honestidad. Luego la pregunta que ella temía. ¿También ha tocado el cuarto de las fotos? Vanessa tragó saliva y sin rodeos sacó la carta y la foto de Elena. Colocó la imagen sobre la mesa con las manos firmes. «Lo hice», dijo, «no para confrontarle, sino porque creo que la casa ha perdido algo que la niña necesita. No sé cuáles fueron sus razones, señor. Solo sé que Valentina se aferra a lo que puede tocar». El silencio cayó como un telón grueso. Joao Miguel tomó la foto con dedos que no mostraron ternura, sino un cuidado sorprendido, cuidado que no sabía administrar. Al voltear la imagen, sus ojos se humedecieron por un instante. La carta era una orden póstuma y una advertencia a la vez. «No permitas que Valentina olvide la luna». Joao Miguel la leyó en voz baja, como quien descubre notas antiguas en un libro de contabilidad, y se da cuenta de que hay una cifra que no sabe saldar. «Elena», murmuró. «¿Desde cuándo lo sabe?» «Desde que la encontré», respondió Vanessa. «No quería traerle dolor, señor. Solo pensé que quizá, permitiendo que la niña tuviera sus marcos, podríamos enseñarle a tocar la ausencia sin que la devore».
Él dejó la foto sobre la mesa y la miró con honestidad, con una fatiga que parecía pesar décadas. «No quiero que la casa se convierta en un museo», dijo. «No quiero abrir heridas que no sepamos curar». «No se cura arrancando los marcos», replicó Vanessa. «Se cura reconociendo que el hueco existe y que alguien tiene que acompañar a quien lo siente». La discusión no fue más que una conversación al principio, pero debajo palpitaban cosas arraigadas: orgullo, culpa, miedo. João Miguel había intentado proteger a su hija ahogando el dolor con organización y distancia. Vanessa le ofrecía una vía distinta: la presencia. Al final, la crudeza del duelo quedó suspendida entre ellos, sin resolución. Pero algo había ocurrido. Sus manos, por primera vez, habían tocado la evidencia que él tanto se empeñaba en evitar. La foto y el colgante con forma de media luna quedaban ahora como presentes incómodos en la mesa del despacho. João Miguel no dijo que no, tampoco dijo que sí. Eso bastó para Vanessa. Un permiso implícito para seguir construyendo pequeños ritos alrededor de la luna, para sostener el monito en las noches y la foto en la mesa de la niña. Afuera, la luna se reflejaba en la bahía. Dentro de la mansión, en una habitación que apenas empezaba a recomponerse alrededor de pequeños objetos, Valentina abrazaba su monito y por primera vez en mucho tiempo dejó que su llanto terminara en sueño sin que nadie tuviera que correr a sus brazos. Quedaban muchas cosas por resolver: la relación entre padre e hija, el lugar de los recuerdos en la casa, el modo en que el dinero y el dolor se entrelazan. Vanessa lo sabía. No prometía curas imposibles, solo prometía estar, poner el monito en la noche y cuando llegara el momento, sacar del ático más pruebas de una memoria que se negaba a ser borrada. Y entendía que la llegada del monito no era el final de la historia, era el comienzo de una conversación que la casa necesitaba. Esa misma tarde, mientras ordenaba las cosas en su cuarto, Vanessa encontró una nota más dentro de la caja del ático. Un sobre con el sello de una clínica, fechas de consultas y el número de un terapeuta que había trabajado con la familia. Había más rastros de Elena de los que imaginaba, y en el margen de uno de los papeles, en tinta corrida, una palabra que la hizo detenerse: perdón. La palabra la golpeó con la fuerza de algo que no estaba destinado a quedarse en silencio. Vanessa la pegó con cuidado en su propio bolsillo, junto a la foto. Si la casa iba a recomenzar, pensó, tendría que hacerlo desde un diálogo que aceptara la culpa sin hacerla espectáculo. Y entonces decidió que lo primero era proteger a Valentina de la soledad que la noche traía, con su monito, con la foto, con una historia que la anclara sin imponerle un deber de recordar que aún no comprendía. Esa noche, de nuevo, la luna subía redonda y cálida. Valentina salió al jardín con el monito y puso el peluche al borde del camino de piedra que llevaba a la terraza. Levantó la mano y con la voz clara que a veces solo los niños tienen, dijo algo que parecía un nombre y una canción a la vez. Las hojas se movieron. Desde el despacho, Juan Miguel escuchó y algo se quebró dentro de él. No era una decisión, era el inicio de una rendición. Juan Miguel bajó a la terraza y se quedó a observarla en silencio, al borde del umbral entre el pasado que no podía negar y el presente que aún no sabía aceptar. Vanessa los vio a los dos desde la sombra de un árbol. No intervino. A veces el mejor cuidado consiste en no forzar la escena, en permitir que la memoria encuentre sus propios caminos de regreso. Pero sabía que el hallazgo en el ático era solo una puerta entre muchas. La casa guardaba más, y en algún lugar alguien había decidido que ciertos recuerdos debían permanecer cerrados. Al amanecer, la puerta del almacén que nadie abría con frecuencia estaba entreabierta. Vanessa sintió una curiosidad prudente que la empujó a acercarse. Dentro, envuelta en tela, había una caja más grande. No la tocó de inmediato, se apoyó en la pared, respiró y, como quien se prepara para sumergirse en aguas frías, abrió la caja con las palmas temblorosas. Dentro encontró un álbum grande, páginas en blanco y en ellas, con letras diferentes, mensajes que empezaban a explicarlo todo.
Entre las páginas, una fotografía suya que no le pertenecía: Valentina, Elena, una playa y la luna. Y en el fondo, algo que brilló con un reflejo distinto, una medalla pequeña, con la inscripción casi borrada. Era un objeto que, según la textura y la cinta que la sostenía, había sido hecho para alguien que quería mantener viva la memoria. Vanessa cerró el álbum con cuidado y guardó la medalla en su bolsillo. Sabía que ese hallazgo cambiaría el curso de las cosas, no por la fuerza del objeto, sino por lo que representaba, la persistencia de una voz que pedía ser escuchada. La pregunta que flotaba ahora en el aire, grave y esperanzadora, era simple. ¿Estaba Juan Miguel dispuesto a escucharla? ¿Estaría dispuesto a dejar que la luna, las fotos y el monito coexistieran con su dolor? La casa, por primera vez en mucho tiempo, parecía contener un pulso distinto, y en ese pulso estaba la promesa de que algo se movería, no una cura, sino una conversación. Vanessa, con las manos aún húmedas del polvo del ático, apretó la medalla en su bolsillo y descendió para preparar la cena. La niña, en su sueño interrumpido, se giró sobre la almohada y apretó al monito con fuerza. Afuera, la luna velaba la bahía. Lo que vendría después sería un choque de voluntades o un acuerdo frágil, pero la noche había demostrado que un objeto pequeño podía sostener un puente entre quienes querían olvidar y quienes necesitaban recordar. Vanessa lo sabía. A veces, para que una familia respire junta de nuevo, hacen falta cosas sencillas: un peluche, una foto, una nota olvidada y el valor para colocarlas de nuevo a la vista. Y mientras la casa respiraba con más calma, alguien golpeó la puerta con pasos firmes que no eran de servicio, sino de una decisión tomada. Vanessa la abrió y encontró al mayordomo con un sobre en la mano. Dentro, una invitación a hablar con el señor en privado, y una nota breve que decía: «Trae lo que encontraste, él necesita verlo». Vanessa tomó una bocanada de aire. Sabía que el momento que había evitado por semanas había llegado. Se dirigió al despacho con la medalla en el bolsillo, el álbum envuelto bajo el brazo y el monito todavía con olor a tela casera. Al cruzar el vestíbulo, los cuadros vacíos miraban como ojos que no habían aprendido a llorar. Fue hacia la ventana donde João Miguel, como todas las mañanas, esperaba que la marea limpiase la noche. Esta vez, sin embargo, algo en su postura le decía que no iba a huir. Vanessa dejó el álbum sobre la mesa. João Miguel lo tomó con manos que eran a la vez torpes y temblorosas. Al abrirlo, las páginas crujieron como si fueran hojas de otoño. En una de las imágenes, Elena sonreía con la niña en brazos y la luna como testigo. Al mirar la foto, João Miguel cerró los ojos y por primera vez en público sus hombros cedieron. No hubo indignación, ni palabras duras. Hubo un silencio que valía más que una excusa. Y en ese silencio, Valentina dejó de estar sola en su rito. João Miguel habló al fin, con una voz distinta. «Creía que al protegerla la salvaba», dijo. «Pensé que borrando el dolor lo mataba». Vanessa no contestó de inmediato. Entendió que las palabras que él necesitaba eran las que llevaba dentro. Ella solo colocó la medalla sobre la mesa, al lado de la foto, para que la niña, cuando llegara, pudiera verla y entender que alguien había cuidado su recuerdo. El hombre cerró los ojos y con una mano que temblaba levemente, recogió el monito que Vanessa había dejado sobre la silla. Fue un gesto tenue, casi imperceptible. Al fondo de la casa, un llanto que ya no tenía la misma intensidad se mezcló con el sonido del mar. No era el final, era un avance hacia una forma diferente de duelo, una que aceptaba que el recuerdo podía doler y que a pesar de eso debía ser protegido. Vanessa salió del despacho con la sensación de haber traspasado, sin herir, un umbral que muchos creen imposible de pasar. Sacó la foto y la medalla de su bolso y fue a la habitación de la niña. Valentina estaba despierta, con el monito en la mano, y cuando vio la imagen que Vanessa le mostró, apretó los labios y dejó escapar un sonido que parecía alegría y nostalgia a la vez. Puso la foto cerca del peluche y pidió, con un gesto sencillo, que la dejaran allí. La noche siguiente, en la terraza, Valentina y João Miguel se sentaron uno al lado del otro.
Él la miró con una fragilidad que no conocía y le ofreció el monito, ahora con el lazo de la medalla atado al cuello del peluche. Ella lo abrazó, y por un breve instante la luna pareció más cercana. No era una reconciliación total, ni una limpieza de las heridas, sino un comienzo de reconocimiento mutuo. La niña tenía derecho a sus rituales, y el padre tenía permiso para llorar. Vanessa los observó desde la sombra, y supo que su trabajo no terminaba con un peluche encontrado en un mercadillo, ni con una carta descubierta en un ático. Quedaba mucho por hacer. Rearmar marcos, permitir conversaciones difíciles, conseguir que la casa admitiera que la memoria no es un lujo sino una necesidad. Pero también había razones para la esperanza. La llegada del monito había detenido el llanto más urgente y, de ese modo, había creado espacio para que la familia empezara a recomponerse. La luna siguió su curso, vigilante y paciente. Y en la mansión, entre fotos desempolvadas, notas escondidas y un peluche viejo, se tejía ahora una trama distinta, la de quienes han decidido mirar la luna juntos, en lugar de mirar hacia otro lado. La carta estaba doblada con la misma torpeza que mostraban las manos que la habían guardado. João Miguel la sostuvo junto al borde de la mesa, como si el papel fuera una llama que pudiera consumirse con un soplo. Vanessa se quedó de pie detrás de él, la sombra alargada sobre la alfombra, ofreciendo la única compañía que no exigía palabras. Valentina había encontrado la llave antes, en un bolsillo cosido por descuido dentro de la bata de la muñeca. Había corrido a mostrarla, los ojos enormes bajo las pestañas enredadas, como si aquella pequeña pieza de metal abriera no solo una caja, sino una puerta verdadera. Ahora, con la carta sobre las rodillas de João Miguel, la niña se pegó a su pierna y apoyó la frente en la tela del pantalón, como quien busca calor en el borde de un fuego. «Lee», dijo Vanessa, con voz baja y sin vueltas. No había prisa por entenderlo todo, había prisa por empezar a nombrar. João Miguel tomó aire y desdobló las hojas. La letra era de Helena, inclinada, a ratos apurada, con palabras que se escapaban en filigranas. No era una proclama, no pedía perdón, ni culpaba, era una conversación que alguien dejó para ser encontrada en otro tiempo. «Si estás leyendo esto», empezaba, «es porque ya no puedo sostener tu mano en persona, pero puedo señalar el lugar donde el sol siempre entraba en la cocina». Un detalle cotidiano, una instrucción para un gesto sencillo, un mapa de memoria. Valentina escuchó como si cada sílaba fuera un paso sobre un suelo que no conocía. A medida que las frases se sucedían, la casa parecía hacerse más cercana, la alacena con la puerta que chirriaba, el banco al lado de la ventana donde Helena cosía, la manera en que cuidaba las plantas sin regarlas a la misma hora, como si los gestos tuvieran su propio calendario secreto. Al final, la carta no pedía un funeral ni un monumento, pedía cosas pequeñas, una receta, una canción antes de dormir, que el peluche siempre tuviera una flor doblada en su cuello el primer día de abril. «No quiero grandes ceremonias», decía la letra, y en esa renuncia había una humildad que golpeó el pecho de João Miguel con la misma intensidad que cualquier reproche. Se produjo un silencio que no era vacío, sino pleno de nombres. João Miguel bajó la carta y la atrajo hacia él, como si pudiera estrechar con el papel lo que ya no estaba. Sus ojos habían enrojecido, pero no hubo gritos ni desgarro teatral. Fue un movimiento íntimo, la contemplación de alguien que entiende, por fin, la anatomía del daño que había intentado ocultar. «Ella quería que hubiera flores en abril», murmuró la niña, como quien recita una regla. Y en la superficie de esa frase cabía una declaración de vida. Vanessa cerró los dedos sobre el monito que aún olía a tela casera. Notó la costura nueva del lazo que sostuvo la medalla, una costura suelta que ahora estaba firme. Sonrió sin aire por el alivio de lo cotidiano como ceremonia. Había sido fácil salvar objetos. Lo complejo fue mostrar, con delicadeza, que esos objetos estaban vivos por las manos que los reconocían. Al día siguiente amaneció con una claridad que parecía obligatoria. No era que el sol hubiera curado nada, era que ofrecía una luz sin compromisos que permitía ver.
Vanessa comenzó a ordenar la pequeña habitación de Valentina, enseñó a la niña a doblar las mantas con la misma paciencia con la que se arregla una carta antes de enviarla. Entretanto, João Miguel recorrió la casa con una lista que se había impuesto sin palabras: reparar la mecedora que chirriaba, volver a colgar el cuadro que había estado inclinado, encargar a un carpintero que arreglara la caja de juguetes que ya no cerraba. La vecina, la señora Rosa, pasó unas macetas de geranios y una bolsa con pan recién hecho, se quedó en la puerta observando, comentando que había visto a João Miguel en el muelle la semana anterior, que parecía más delgado y más rígido pero menos lejos. No hubo preguntas indiscretas. En la casa comenzó a girar un comercio de miradas y gestos, un plato que pasaba, una sábana que era tendida con cuidado para que la memoria no se pegue al polvo. En la tarde, Vanessa propuso algo que no sonó a ceremonia ni a estrategia. «Que celebremos a Elena como ella pidió», dijo, y explicó con calma las instrucciones de la carta. Sería una tarde de abril, con flores y una receta que la niña podría preparar con ayuda. Vanessa ya había ensayado la receta, con la cocinera, ajustando sabores y generosidad. No sería un homenaje público, sino una concesión deliberada al gesto pequeño que la carta pedía. João Miguel aceptó sin grandes palabras, no le hizo falta, la aceptación se le notó en la manera en que dejó colgar la llave de la caja de madera en su cuello, como si el metal fuera un peso que ahora podía sostener sin que lo doblara. En la noche previa se pasó por la terraza a mirar la luna. La encontró alta y saliente y por primera vez desde que todo había cambiado, sintió que su presencia no era una acusación. El día de abril llegó con un viento que cruzaba la bahía y se colaba por las rendijas. La terraza se llenó de sillas sencillas y manteles blancos. Estaba hecha para un ritual doméstico sin fotógrafos ni discursos. Valentina se paseó entre los invitados. La señora Rosa, un viejo amigo de la Universidad de João Miguel, la cocinera y algún que otro rostro conocido, llevando un cuenco con la mezcla que, según Elena, ayudaba a curar el ánimo. Cada persona aportó algo pequeño, una ramita con brotes, una anécdota breve, un recuerdo de una broma que solo Elena entendía. Cuando la comida estuvo lista, Vanessa pidió que se guardara silencio solo por un momento. No buscó palabras solemnes, solo abrió la caja de madera que la llave había rescatado. Dentro había más que objetos: un pañuelo con la inicial bordada, un recorte de periódico sobre un proyecto en el que Elena había trabajado, una lista de canciones y al fondo una foto que mostraba a Elena en una playa, con los ojos cerrados y la sonrisa distraída que la había hecho tan humana. João Miguel tomó la foto con dedos que no temblaban tanto. La colocó en el centro de la mesa. Nadie habló por un rato. Comieron y entre bocados contaron cosas sencillas. Cómo Elena hacía pan, cómo decía ciertas palabras en voz baja, cómo se quedaba mirando un árbol hasta que la gente pensaba que había desaparecido. Valentina llegó con una flor en el pelo y al poner la mano sobre el monito, ahora con la medalla visible, dijo en voz clara: «Mamá quería esto». No dijo más. No hizo falta. La mesa siguió su curso con risas que no pretendían aliviar el dolor, sino acompañarlo, con anécdotas que no buscaban reconstruir una biografía perfecta, sino nombrar una presencia que había dejado huellas pequeñas y persistentes. Después de comer, bajo una luna que ya no era testigo distante sino cofrade silenciosa, João Miguel se quedó de pie ante la barandilla. Vanessa se acercó sin interrumpir. Él habló, no para pedir perdón en general, sino para ofrecer una forma concreta de reparación. Quería que el aniversario de Elena fuera un día de casa abierto para quien necesitara recordar. Quería que la biblioteca tuviera un espacio para libros que a ella le habían gustado, y que la pequeña cocina tuviera, cada abril, la receta que ahora todos sabían preparar. No era una promesa grandilocuente, era, otra vez, un conjunto de detalles. «No puedo devolver lo que perdimos», dijo, en voz que se deshacía en la brisa, «pero puedo aprender a sostenerlo». Vanessa respondió con una sonrisa que guardaba respeto y alivio. No había milagros, solo decisiones. Su trabajo, pensó, no era borrar la ausencia, sino enseñarla a dialogar con lo presente. Había momentos en los que los objetos funcionaban como palabras, en otros, como puentes. Lo importante era que ahora la casa permitiera el paso de ambos.
La noche se cerró sin un epílogo de reconciliación total. Hubo, en cambio, pequeñas resoluciones en voz baja, planes prácticos y el continuo gesto de colocar cosas a la vista. Ya no se trataba de esconder lo que dolía, ni de exhibirlo como trofeo. Se trataba de reconocer que la memoria vive mejor cuando tiene artefactos que la sostengan. Vanessa cerró la puerta de la habitación de Valentina con la calma de quien sabe que los rituales no se consumen en una tarde, sino que crecen con el tiempo. Mientras descendía por la escalera, notó al mayordomo en el vestíbulo, derecho como siempre, con la mirada que ya no buscaba excusas. Le asintió y él le devolvió una ampliación de su gesto, un acuerdo tácito para cuidar las cosas pequeñas. Afuera, la bahía respiraba su ritmo habitual. Adentro, la casa había aprendido a respirar con un compás distinto. Había todavía piezas por encontrar, cartas que no habían salido del fondo de los armarios, voces que tal vez no volverían a pronunciarse, decisiones que requerirían más coraje. Pero la presencia de la medalla, el monito y la foto sobre la mesa convertía aquello en un mapa legible. Van a andar por él de a poco. Vanessa apagó la luz del vestíbulo al salir y por un instante quedó mirando la luna una vez más. No estaba convencida de que aquello fuera suficiente, estaba convencida más bien de que era un comienzo razonable. Caminó hacia la calle con la sensación de que la casa detrás suyo ya no era solamente un contenedor de recuerdos, sino un lugar donde los recuerdos podían hablar sin pertenecer únicamente al silencio. El día siguiente trajo la tarea de reparar marcos, enmarcar nuevas fotos, enseñar a Valentina a colocar flores sin que fueran un ritual de dolor. En uno de esos momentos, mientras colocaba una fotografía en la pared del pasillo, Vanessa encontró entre el marco y la pared un pliego doblado que no había visto antes. Lo abrió con las manos cuidadosas. Dentro había una lista de cosas que Elena había querido conservar y enseñar, nombres de canciones, un sitio donde comprar telas, un dibujo con instrucciones para doblar servilletas de una manera que siempre las hacía parecer una promesa. Sonrió. Había más por hacer, sí, pero también más por encontrar, y cada hallazgo era un paso hacia la casa que no pretendía olvidar ni ser prisionera de la ausencia. La vida siguió su curso, lento y decidido, y en la mansión, entre fotos desempolvadas, notas escondidas y un peluche viejo, se tejía ahora una trama distinta, no la de quienes miran a otro lado, sino la de quienes, aún con la ausencia, aprenden a sentarse a la mesa y a nombrar los panes que comparten. La luna continuó su ronda, cómplice de actos pequeños que habían decidido por fin llamarse memoria. La mañana del aniversario amaneció clara, como si el clima hubiera decidido colaborar con una solemnidad humilde. Vanessa abrió las ventanas de la cocina y dejó que el olor de la marea se mezclara con el del café recién hecho. La casa, que durante meses había mantenido su aliento contenido, parecía despertar con cuidado, como quien vuelve a hablar después de un largo silencio. Valentina apareció en el umbral con el delantal de siempre, los cabellos recogidos con la torpeza de quien todavía aprende a ordenarse por fuera. En sus manos traía la primera servilleta doblada según el dibujo que había encontrado. La forma quedaba torcida, afectuosa. Tenía en ella la exacta impronta de la vida que había amado a su madre, no perfecta, pero con intención. Se la mostró a Vanessa, que la sostuvo entre los dedos y sonrió en voz baja, aprobando sin solemnidad. El mayordomo había llegado temprano y había dispuesto las sillas en el salón de manera que la mesa principal quedara como un altar cotidiano, sin flores excesivas, con un pequeño ramo de papel y tela, otro hallazgo de Elena, y los libros más queridos tirados suavemente sobre una bandeja. Juan Miguel apareció poco después con una caja de latón en la que guardaba los primeros recuerdos que había desempacado del trastero, cartas mal atadas con hilo, una cinta de música que chirriaba al tocarla y una medalla a la que todavía le quedaba brillo en una de sus esquinas. No habló hasta que Vanessa le señaló un lugar sobre la repisa, entonces dejó la caja y fue a ocuparse de la cocina, como quien transforma la culpa en tarea concreta. La idea del día de casa abierta se había ido haciendo a tramos. No sería una ceremonia formal, nadie dijo discursos pomposos ni alineó invitados por rango. Era más bien una invitación suave, un rumor que había salido de boca en boca entre quienes conocían la casa y a las personas que la habitaban.
Vecinos de la calle de la Bahía, la bibliotecaria del barrio, dos amigas de Elena de las que nadie hablaba mucho, y una joven que, años atrás, había sido alumna de alguna clase de costura que Elena impartía los sábados. Cada uno venía con algo pequeño, y cada cosa tenía la osadía de ser suficiente. La biblioteca, que era el corazón silencioso de la casa, había sido organizada por Vanessa y el bibliotecario del barrio. Había creado una sección con un letrero sencillo, para Elena. Allí se encontraban desde novelas hasta libros de cocina, pasando por revistas de telares y folletos de una ONG artística que Elena había seguido por correo. Un tomo infantil con manchas de té fue colocado en la primera fila. Había sido el preferido de Valentina cuando pequeña. Un visitante al verlo rozó la cubierta con la yema del dedo y comentó, con una voz que no buscaba piedad sino compañía: «Este libro siempre me la recordó». Nadie replicó. La casa escuchó. En la cocina, la receta que todos asociaban a la voz de Elena, una sencilla pero perfecta empanada de cebolla y queso, se cocinó en tandas. La receta estaba escrita en papel de estraza, con la letra pequeña y deprisa que se ve en las notas de alguien que comparte aquello que ama. Vanessa pidió a cada persona que lo había conocido que contara una anécdota breve, no relatos trágicos ni alabanzas exageradas, sino fragmentos que permitieran ver a Elena en sus bordes cotidianos: la manera de doblar una servilleta, el gesto de atar el cabello con una tela vieja, la costumbre de dejar una luz encendida en la biblioteca para que los libros no sintieran soledad. Al escuchar esos relatos, la casa dejó de ser un contenedor de silencio para convertirse en un palimpsesto de voces. Valentina se movió entre las personas con la cautela de quien aún mide su pulso. En un momento, la bibliotecaria le pidió que leyera una de las notas que había encontrado entre los marcos. Valentina tomó el papel con manos que temblaron apenas y empezó a leer en voz baja. La nota no era una confesión ni una despedida solemne, era una lista de pequeñas cosas que Elena quería que se hicieran. Plantad jazmines en la terraza. Guardad la taza azul junto a los libros. Si alguien pregunta por mí, leed la receta otra vez. La naturalidad de las instrucciones caló como una mano que acomoda una manta sobre un cuerpo dormido. Al terminar, la gente aplaudió suave y Valentina, sorprendiéndose de su propia firmeza, dejó la nota en la mesa con cuidado. Hubo también cartas que no buscaban juicios, sino reconocimiento. Un sobre cerrado, detrás de un volumen, contenía una lista de nombres de personas a quienes Elena había prestado tejidos y no había reclamado. Otra, más doblada, era una nota para Joao Miguel. Él la abrió con la mirada fija en el papel y una expresión que mezclaba temor y curiosidad. No era una carta de reproches ni de demandas, era un relato pequeño, una anécdota de un viaje que la había marcado, una confesión sobre un miedo infantil y al final un pedido casi imperceptible. Cuida de Valentina cuando yo ya no pueda, no con promesas, sino con mi taza favorita. Joao Miguel alzó la vista. En ella no había alivio inmediato ni redención absoluta, sino la aceptación de una tarea que ahora tenía forma, actos concretos de cuidado, no palabras solemnes. La gente ocupó la casa como si fuera una sala de estar compartida en la que se pudiera hablar sin traspasar líneas. Algunos trajeron platos, otros un cuento. La joven exalumna enseñó a un grupo de niños a doblar servilletas siguiendo el dibujo de Elena. Valentina quedó observando primero y luego hizo la operación con una naturalidad que no esperaba. Era curioso. El gesto, repetido por otros, dejaba de ser un vestigio para convertirse en práctica social. Un vecino, que rara vez entraba en casas ajenas, dijo que esa tarde aprendió más sobre la mujer que extrañaba que en años de silencios. Durante una pausa, Vanessa salió al patio y se encontró con Joao Miguel, que había encendido un pequeño radio y estaba intentando con torpeza que alguna melodía antigua llenara el aire. No era un intento por escenificar nostalgia, era más bien un intento por crear un fondo que hiciera posible que las palabras no flotaran en vacío. Se miraron sin dramatismo. Vanessa le agradeció por aceptar aquello que había propuesto. Joao Miguel respondió con la misma voz medida de antes. No es suficiente, pero es algo. Es darle un lugar a lo que ella fue. Lo suficiente no tiene por qué ser perfecto, dijo Vanessa. Basta con que sea real. El día fue avanzando en instantes domésticos.
Una mujer trajo un álbum de fotos con pegatinas de años atrás. Un hombre se ofreció a reparar una mecedora que se había quedado coja. Otros se turnaron para hacer té. Cada reparo, cada gesto, continuaba la lógica que había surgido esa tarde anterior. Nada se forzaba a imagen de lo que se perdió, sino que se trabajaba para sostener la memoria viva y accesible. En el salón, la medalla quedó en un pequeño estandarte de madera. La foto enmarcada de Elena fue colocada con naturalidad cerca de la luz. No se colocó en un trono. La casa, que antes había sido un paisaje de cosas embaladas, comenzó a adquirir una nueva gramática. Había una mesa con libros marcados por Elena y un cuaderno en blanco para que los visitantes dejaran palabras. La cocina olía a cebolla y mantequilla, y de vez en cuando alguien leía una línea de las instrucciones de doblado como si fueran un conjuro protector. Valentina, al final del día, se quedó junto a la mesa de la biblioteca con un lápiz en la mano. Escribió una nota sencilla, sin buscar solemnidad. Hoy aprendí a doblar servilletas. Aprendí también que mamá dejó trocitos de ella por todas partes. La dejó junto al cuaderno y se marchó con una calma que no era certeza, pero sí un posible comienzo. Al caer la tarde, cuando la luz perdió su insistencia y la casa se recompuso para la noche, Vanessa caminó por los pasillos observando cómo las cosas se asomaban a su nueva disposición. En el corredor donde habían encontrado el pliego doblado, ahora había un estante pequeño con telas e hilos. En la cocina, la receta que nadie había podido reproducir totalmente, porque parte de ella residía en una mirada, en el punto exacto de sal, fue escrita en una tarjeta y colocada en un pequeño marco. No pretendían poder replicarla a la perfección, simplemente querían tenerla como posibilidad. Antes de irse, la bibliotecaria le entregó a Vanessa una carta que había encontrado entre las páginas de un libro en la biblioteca municipal. Era de una mujer de pueblo que, años atrás, había recibido una manta hecha por Elena y que ahora, con 2 hijos, quería agradecer por aquel gesto. No era una carta para el duelo, era una confirmación. Las huellas de Elena estaban en otros cuerpos, en otras manos, en otras casas. Esa red escasa pero real moderó algo del dolor principal y lo volvió compañía. La noche cayó con la luna en su lugar. No había un final rotundo. La casa cerró sus ventanas con la tranquilidad de quien sabe que el trabajo del mañana será parecido: pequeñas tareas, cuidados discretos, conversaciones intermitentes, pero con la diferencia de que ahora esas tareas estaban compartidas. Al despedirse, las personas se llevaron en sus manos algo que no cabía en palabras, una sensación de que la memoria se podía practicar. Juan, Miguel y Vanessa se quedaron un rato más, recogiendo tazas, doblando servilletas que ya no eran únicamente un objeto, sino un recuerdo. Cuando llegaron al umbral del salón, Valentina apareció con una cajita de cartón en la que había guardado los trozos de una cinta que Elena solía usar para atar recetas. La ofreció a ambos sin decir nada. El gesto bastó. La guardé porque pensé que quizás, cuando todo esto fuera menos difícil, querríamos volver a ver cómo se quemaba la punta cuando el horno se calentaba, murmuró Valentina. No es poético, es práctico. Se rieron, no por liviandad, sino porque las cosas prácticas a veces permiten respirar. Vanessa apretó la cajita entre sus manos y sintió, por un instante, que la reparación no sería una sola gran cosa, sino un tejido de actos cotidianos. Pensó en la lista que Elena había dejado y en la certeza de que los pequeños mandatos de la vida cotidiana podían ser más eficaces que las grandes promesas. Antes de cerrar la puerta, miró una última vez la casa. La foto, la medalla, la servilleta, todo era breve y exacto. No sabía cuántos aniversarios harían falta para que la ausencia no ardiera como antes. No deseaba que se extinguiera, no sería justo, ni posible, pero sí quería que se transformara. Había aprendido que la memoria no pide olvido ni exhibición, pide cuidados discretos, gestos que la hagan parte del día. Salieron a la calle y la bahía se recortaba con su costumbre. La luna, que los había acompañado otra vez, parecía resignada a su tarea, iluminar sin dominar. Caminaron silenciosos, con el paso mesurado de quienes saben que la vida sigue, con sus exigencias y con sus pequeños consuelos. Afuera, en la acera, alguien había dejado una rama de jazmín todavía perfumada.
Vanessa la recogió y la acarició con los dedos. Lo hizo sin teatralidad, con la certeza de que los actos más humildes a menudo son los más fieles. Guardó la rama en el bolsillo y en la penumbra susurró una promesa que no pretendía ser mística. Seguiría encontrando cosas y nombrándolas para que nadie tuviera que perderlas en la oscuridad. Dentro de la casa, la luz de la pequeña biblioteca seguía encendida, como una señal de que aquel lugar seguiría abierto, no para conjurar el pasado, sino para recibirlo. Afuera, los murmullos de la bahía continuaron su trabajo cotidiano, de arrullos y despedidas. Había todavía cartas por leer, cajas por abrir, decisiones que requerirían más valor. Pero la jornada había dejado una certeza práctica, que la memoria, cuidada así, se vuelve acto compartido. Y mientras la ciudad respiraba su noche, Vanessa pensó en la lista doblada entre el marco y la pared, y en cómo cada punto de aquella lista era una línea de salvamento. No bastaba con recordar, hacía falta que el recuerdo se hiciera palpable. Se prometió seguir ese trabajo con la paciencia de quien conoce que las heridas más hondas no se suturan de una vez, sino con costuras discretas y muchas manos dispuestas. El día había sido un mapa trazado por los dedos de los que quedaron. Sería necesario recorrerlo de nuevo, aprender sus atajos y sus veredas. Pero por primera vez en mucho tiempo, la casa no le dio la espalda a la memoria. Permitió que la memoria caminara dentro de ella, y que quienes pasaran por allí pudieran sentarse a la mesa y decir, sin solemnidad, «Aquí estuvo ella, y aquí la seguimos encontrando». La noche avanzó con un compás tranquilo. Había más por hacer, sí, decisiones que exigirían conversaciones difíciles, cartas que solo algunos se atreverían a leer. Pero en los rincones las cosas parecían esperar una continuidad de cuidados, no una resolución dramática. Vanessa cerró la puerta por segunda vez, comprobando el cerrojo con la mano firme, y se volvió una última vez hacia la ventana del salón. La luz todavía se veía, un punto cálido en la oscuridad, como si la casa misma respirara. Ella dejó que la imagen se quedara en su mirada y dio un paso hacia la calle, dispuesta a seguir tejiendo aquello que se llamaba memoria con las manos que aún le quedaban.